La Guerra Civil estadounidense produjo algunas de las mentes militares más brillantes en U.S. historia. Nombres como Robert E. Lee, Ulysses S. Grant y Stonewall Jackson. Pero por cada genio. En el campo de batalla, también hubo un comandante cuyo mal juicio, ego, o la vacilación condujo al desastre. Hoy, contamos los 5 peores generales de la Guerra Civil. Hombres cuyos errores moldearon la guerra tanto como cualquier victoria. Quédate hasta el final. Porque el puesto número 1 podría sorprenderte. En el número 5 se encuentra un hombre tan ambicioso y demasiado seguro de sí mismo que ni siquiera sus compañeros oficiales lo soportaban. El general confederado Gideon Pillow. Gideon Pillow comenzó como abogado y político en Tennessee antes de la guerra. Su experiencia militar era limitada. Pero las conexiones políticas, en particular su amistad con el presidente James K. Polk, le valió una rápida promoción durante la Guerra México-Americana. Allí, se atribuyó victorias que no le correspondían, provocando disputas públicas con superiores como el general Winfield Scott, para cuando estalló la Guerra Civil. Su reputación por arrogancia ya era bien conocida. Cuando a Pillow le otorgaron el rango de general de brigada en el ejército confederado, llevó consigo esa misma autoimportancia. Su momento de infamia llegó en Fort Donelson en 1862. Atrapado por Ulysses S. Las fuerzas de la Unión de Ulysses S. Grant, los confederados inicialmente rompieron las líneas de la Unión bajo la dirección de Pillow, un éxito poco común. Pero en lugar de aprovechar el avance, Pillow, inexplicablemente, ordenó a sus tropas regresar al fuerte. Esa vacilación permitió a Grant rodear y capturar al ejército confederado. Cuando la rendición se hizo inevitable, Pillow se negó a enfrentar la humillación por sí mismo, entregando el mando a Simon Wagner para poder huir. Su cobardía y fracaso en Fort Donelson condujeron a una de las primeras y más devastadoras derrotas de la Confederación. La carrera de Pillow nunca se recuperó. Los historiadores a menudo lo citan como un caso clásico de promoción política fallida. Un hombre más apto para una sala de tribunales que para un campo de batalla. Transición. Pero si el ego de Pillow lo destruyó. La caída del siguiente general fue una mezcla de hostilidad y un mal juicio que dividió internamente a su propio ejército. Número 4. Braxton Bragg. El número 4 de nuestra lista podría ser el general más odiado de las filas confederadas. Braxton Bragg, cuyo estilo de liderazgo provocó un resentimiento a nivel de motín entre sus hombres. Bragg era un oficial experimentado, graduado de West Point y veterano de la Guerra de México. Sobre el papel, debería haber sido uno de los comandantes más confiables de Jefferson Davis. Sin embargo, su personalidad abrasiva e incapacidad para inspirar confianza lo convirtieron en un desastre al mando. Davis lo admiraba personalmente, pero casi todos los demás oficiales bajo el mando de Bragg lo despreciaban. Se quejaba constantemente con sus subordinados y castigaba la disidencia, y culpaba a todos menos a él mismo por los fracasos. Su campaña más notable ocurrió en 1863 durante la batalla de Chickamauga. Al principio, parecía un éxito confederado, una de las pocas victorias sureñas importantes en el teatro occidental. Pero Bragg desperdició la ventaja al negarse a perseguir al ejército de la Unión en retirada hacia Chattanooga. Sus oficiales le suplicaron atacar, pero él dudó. Luego los culpó por no actuar. Su indecisión permitió a la Unión reagruparse, y pronto, Ulysses S. Las fuerzas de Grant expulsaron a Bragg de Chattanooga por completo. Incluso sus propios hombres se volvieron contra él. Varios generales superiores, incluyendo a Leonidas Polk y D. H. Hill, solicitó a Jefferson Davis destituir a Bragg del mando. Aunque Davis lo apoyó por un tiempo, las fallas de Bragg finalmente obligaron a su renuncia. Después, fue relegado a un rol administrativo. Un final humillante para un hombre que una vez comandó un ejército entero. Hasta el día de hoy, los historiadores citan a Bragg como un líder destruido por su propio temperamento. Brillante en teoría, tóxico en la práctica. Si el problema de Bragg fue la arrogancia, nuestro siguiente general sufría de algo casi opuesto. La indecisión paralizante que convirtió posibles victorias en pérdidas devastadoras. Número 3. Ambrose Burnside. En el número 3 se encuentra el general de la Unión, Ambrose Burnside. Un hombre recordado menos por su capacidad de mando, y más por el vello facial que lleva su nombre. Burnside fue un oficial de buenas intenciones y genuinamente respetado por sus tropas por su integridad, pero repetidamente se encontró fuera de su alcance. Después del despido de George M. Cleland en 1862, el presidente Lincoln asignó a regañadientes a Burnside el mando del ejército del Potomac. Incluso el propio Burnside advirtió que no estaba listo para tal responsabilidad. Su primera gran prueba se presentó en Fredericksburg, uno de los errores más infames de la guerra, enfrentando a fuerzas confederadas atrincheradas en las alturas de Mary. Burnside ordenó ola tras ola de tropas de la Unión,
soldados a cargarse cuesta arriba contra fuego de artillería fortificado. El resultado fue catastrófico, más de 12,000 bajas de la Unión en un solo día. El plan de Burnside fue tan mal concebido que incluso sus propios oficiales cuestionaron su cordura. Anteriormente, en Antietam, Burnside ya había mostrado un patrón de demora. Encargado de atacar un estrecho puente de piedra, pasó horas esperando refuerzos y una alineación adecuada mientras los defensores confederados eliminaban a sus tropas. Para cuando finalmente tomó el puente, refuerzos confederados bajo A. P. y llegó, convirtiendo lo que pudo haber sido un avance decisivo de la Unión en un punto muerto. La carrera de Burnside siguió cojeando con más decepciones, incluyendo el fallido asalto al cráter en Vicksburg, el cual aprobó pero no supervisó eficazmente. Sigue siendo uno de los ejemplos más trágicos de buenas intenciones, combinadas con una ejecución desastrosa, pero la indecisión de Burnside palidece en comparación con el hombre que literalmente construyó un ejército, y luego no se animó a usarlo. Número 2. George B. M.C. Cleland. El número 2 es el maestro organizador que nunca logró pasar a la acción. General de la Unión George B. M.C. Cleland. M.C. Cleland tomó el mando del ejército del Potomac en 1861 y transformó una fuerza desorganizada en un ejército disciplinado y bien entrenado. Sus soldados lo adoraban, llamándolo Little Mac. Su atención a la logística, al adiestramiento y a la moral era inigualable. Desafortunadamente, su talento para la preparación se combinaba con una cautela paralizante. Durante la campaña de la península de 1862, M.C. Cleland pasó meses avanzando lentamente hacia Richmond, sobreestimando constantemente la fuerza confederada basándose en inteligencia defectuosa. Incluso cuando tenía una superioridad numérica abrumadora, se convenció de que estaba en desventaja numérica y se negó a atacar. Cuando Robert T. Lee atacó en las batallas de los 7 días, M.C. Cleland se retiró en lugar de contraatacar, cediendo por completo la iniciativa. Su mayor oportunidad perdida surgió después de Antietam, donde detuvo con éxito la invasión de Maryland por parte de Lee. Fue el día más sangriento en la historia de Estados Unidos, pero podría haber terminado la guerra. El ejército de Lee estaba maltrecho y vulnerable. Sin embargo, M.C. Cleland se negó a perseguirlo a través del Potomac. El presidente Lincoln, exasperado, comentó famosamente: si al general M.C. Cleland no le interesa usar el ejército, me gustaría pedirlo prestado por un tiempo. Lincoln finalmente lo removió del mando definitivamente. La excesiva cautela y el ego de M.C. Cleland y su negativa a aprovechar las oportunidades convirtieron lo que podrían haber sido victorias decisivas en estancamientos frustrantes. Irónicamente, su carrera política posterior a la guerra reflejó su trayectoria militar, llena de promesas, pero que finalmente fue un fracaso. Todos estos hombres fracasaron de diferentes maneras, pero nuestro candidato número 1 combinó exceso de confianza y temeridad, y vidas desperdiciadas a una escala que pocos pudieron igualar. El número 1, John B. Lord. En primer lugar se encuentra el general confederado John B. Lord, un hombre cuya valentía se convirtió en una maldición, y cuya agresión temeraria condenó a un ejército entero. Ord fue en su momento considerado una de las estrellas emergentes de la Confederación. Graduado de West Point y protegido de Robert T. Lee, se ganó la reputación de ser valiente y audaz durante los primeros años de la guerra, especialmente en Antietam y Gettysburg. Pero esa misma audacia fue su perdición cuando tomó el mando del ejército del Tennessee en 1864, reemplazando al cauteloso Joseph E. Johnston. Ord prometió al presidente Jefferson Davis que llevaría la lucha al general William Tecumseh Sherman. Su idea de agresión, sin embargo, rozaba la autodestrucción. En la batalla de Atlanta, Ord lanzó a su ejército en repetidos asaltos frontales, perdiendo decenas de miles de hombres en pocas semanas. En lugar de retirarse para reagruparse, empujó a su ejército destrozado hacia el norte, hacia Franklin, Tennessee, donde lanzó otro ataque suicida contra posiciones unionistas fortificadas. El resultado fue catastrófico: más de 6,000 bajas confederadas, incluyendo a muchos de sus oficiales de alto rango. Aún sin inmutarse, Ord continuó hacia Nashville, donde su fuerza agotada fue aplastada por el general de la Unión George H. Thomas. El ejército de Tennessee dejó de existir como una fuerza de combate efectiva. La imprudencia de Ord no solo destruyó su ejército, sino que también aceleró el colapso de la Confederación en el oeste. Para muchos historiadores, Ord representa la máxima advertencia: valor sin juicio, ambición sin restricciones, y mando sin estrategia. Estos 5 hombres destacan como algunos de los generales más ineficaces de la guerra civil, no porque les faltara valor o inteligencia, sino porque sus efectos se vieron amplificados por las presiones del mando. Desde la cobardía de Pillow hasta la imprudencia de Ord, cada uno jugó un papel en la configuración del curso del conflicto más sangriento de América. Pero ahora es tu turno. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿O los clasificarías de manera diferente?
Debería haber relevado a alguien como Benjamin Butler o Earl Van Dorn en su lugar. Déjame saber en los comentarios. Y si disfrutaste esto, una inmersión profunda en la historia de la Guerra Civil, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más historias sobre los personas que hicieron y a veces deshicieron la historia.